Muy buenos días a todos y bienvenidos al Foro Debate del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, sede México, en Chapultepec 480. Mi nombre es Diana Plaza, coordinadora de comunicación, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Mauricio Ayala, experto en comunicación política y campañas electorales. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. La charla de hoy va a ser en torno a los retos y oportunidades después de las elecciones históricas que tuvimos el 1 de julio. Mauricio, con una experiencia de 10 años, ¿no? Mencionabas en el rubro de la comunicación política, estará conversando con nosotros en torno a todo lo que él vivió y propuestas para el futuro. Y como bien saben, pueden participar con sus preguntas en redes sociales y en Facebook, que al finalizar la exposición nosotros le compartiremos a nuestro ponente de hoy para que les pueda dar respuesta. También no quiero perder la oportunidad de invitarlos mañana, sí, como ya pueden ver en sus pantallas, a la sesión del seminario permanente que tenemos en el Foro Castalia, en Polanco, en la sede del Seminario de Cultura Mexicana, con un tema también electoral. Seguimos en el análisis de este gran proceso que tuvimos. Como ven ahí, el título es "Después del resultado electoral, ¿hace falta una reforma electoral?", y tenemos grandes ponentes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván y Jaime Cárdenas, y el consejero electoral Ciro Murayama. Les esperamos a las 6 de la tarde, y si no se pueden desplazar, también les esperamos en la transmisión en streaming. Y entonces ya, sin más, Mauricio, te voy a dejar con nuestra audiencia Muchas gracias, Diana, qué amable. Hola, muy buenos días. Antes que nada me gustaría agradecer al Instituto Ortega y Gasset por esta invitación de poder charlar con todos ustedes, con toda la comunidad del instituto, de la que soy parte. Yo hace 10 años estudié la maestría en comunicación política institucional en la sede de Madrid. Entonces soy parte de esta comunidad que día a día crece más, y muchas gracias por acompañarnos. Ya como les puedo platicar, Diana, la ponencia del día de hoy se llama Retos y oportunidades tras las elecciones del 1 de julio. Sí me gustaría hacer aquí un hincapié, que vamos a hablar de las oportunidades y los retos de las instituciones políticas y en específico de los partidos políticos. Pero para entender un poco cuáles van a ser los retos y oportunidades que tienen hoy en día los partidos políticos en México, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pasó el 1 de julio. Yo sé que se ha escrito mucho, se ha analizado mucho y se seguirá analizando por los próximos años por la disrupción que sucedió en México el 1 de julio. ¿Y por qué es una disrupción o fue una disrupción tan fuerte? Porque ahora sí que el ganador fue un partido que llevaba de vida en México apenas 3 años, ¿no? Aunque con un candidato totalmente conocido, con unos niveles del 99% de reconocimiento, que llevaba 12 años, 18 años en campaña, pero que se utilizó un partido nuevo. Es importante aquí destacar qué pasó el 1 de julio, ¿no? El 1 de julio hubo 56 millones de mexicanos que salieron a votar. Sí son unos números elevados, no son históricos, y aquí es el primer dato interesante que nos brinca cuando hacemos un análisis de la elección del 1 de julio, que estamos hablando de un 63.64% de participación, que ya ha vivido México estos niveles de porcentaje de participación, y el primero que lo vemos con estos niveles es en el año 2000, cuando Vicente Fox participó en las campañas, o que ganó la campaña para presidente. También tuvo una participación igual. Claro, son 37 millones de votos por el crecimiento demográfico de nuestro país, ¿no? Pero es el mismo porcentaje. Cuando la gente salió a pedir un cambio de régimen, bueno, no un cambio de régimen, un cambio de actores políticos, se da este tipo de porcentaje. También lo vemos reflejado en el año 2012, cuando después de 2 periodos o 2 sexenios gobernados por el PAN, entra Enrique Peña Nieto. Más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, pero también tenemos una participación alrededor del 74%. Entonces, en este momento, en estas elecciones pasadas, el 1 de julio, tuvimos el mismo porcentaje, pero aquí lo interesante es que cada vez que México está pidiendo un cambio de régimen, tenemos una participación alta, ¿no? Generalmente siempre estamos en los niveles de 50, 53, 54%,
en los periodos de continuidad, ¿no? Aquí también les quiero decir rápido un paréntesis, que estamos hablando ahorita a nivel nacional. A lo mejor les voy a sacar algunos ejemplos de lo que sucede a niveles locales, pero vamos a hablar de nivel nacional porque las características locales cambian de norte a sur en este país, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver cuál fue la votación final que tuvo cada candidato, y aquí también yo creo que por esto estamos hablando de una votación histórica que no había visto en nuestro país, la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Estamos hablando casi del 50% de ventaja, ¿no? Tenemos un 53% contra un 22% de Ricardo Anaya. En votos reales son 30 millones de votos contra 12, o sea, lo dobló, ¿no? No había sucedido esto en México. Si nos recordamos los últimos periodos, la ventaja entre el primero y el segundo lugar siempre había sido pequeña, máximo un 5%, ¿no? Si recordamos la elección donde también participó el actual presidente electo, Andrés Manuel, con Felipe Calderón, la ventaja entre uno y otro fue del 0.56%. O sea que hoy no había duda de quién era el primer lugar. Y si ya nos vemos contra el tercer lugar, estamos hablando de diferencia de 3-1. Un poco más, no llegamos al 4-1, pero sí un 3-1 de votos entre el primero y el tercer lugar. ¿Y por qué aquí no voy a hablar de partidos y voy a hablar de personas? Porque también otro de los sucesos, una de las características de este proceso electoral, que la gente, las estrategias electorales estuvieron totalmente diseñadas en las personas, en los candidatos. Si vemos la campaña de Andrés Manuel, la de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, se enfocaron, bueno, la de Rojo por ser independiente, en las personas. Los partidos políticos salieron en un segundo lugar. Y también, si vemos las características del voto, la gente votó por el candidato presidencial. A niveles locales, en algunos casos sí la gente se fue a votar para castigar a un partido político, pero esto fue nada más en el caso del PRI. Ahí sí la gente nunca pudo identificar quién era el candidato o quiénes estaba hablando, siempre se identificó con el partido que estaba hablando. Y bueno, aquí también me gustaría un poco regresar un poco al origen para ver la votación histórica de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué llega Andrés Manuel López Obrador a una votación de más del 50%? Se reflejamos en 30 millones, ¿no? Cuando siempre su tope fue alrededor de los 16 millones. Y vemos que en el 2012 Andrés Manuel sacó 15.848.000, casi 16 millones. Estamos hablando que Andrés Manuel en 6 años pasó de tener 16 millones de votos, 15 millones de votos, a 30. O sea, él dobló su propia votación cuando ninguna encuesta, ningún estudio estaba hablando de que Andrés Manuel podía subir tanto. Si podíamos ver algunos estudios cualitativos y cuantitativos que se hicieron durante el proceso, siempre fijaron la liga de crecimiento de Andrés Manuel en unos 19 millones de votos. Aunque las encuestas estaban dando una ventaja de casi 10 puntos, 13 puntos, dependiendo de las encuestas que hubiera, pero nadie pronosticaba que Andrés Manuel podía sacar más de 19 millones de votos. En el año 2006, cuando participa, bueno, aquí nada más regresando un poco al 2012, si ven, el ganador de esa elección, que fue el presidente Enrique Peña Nieto, sacó 19 millones de votos. Esto siempre se pronosticó que en México era lo máximo que una persona podía sacar. Y si vemos el resultado del 2018, 10 millones más es lo que hace a esta votación histórica. ¿Cómo Andrés Manuel, de dónde sacó? Esto es la pregunta que nos va a llevar los analistas, que nos va a llevar tiempo, es de dónde sacó casi 15 millones de votos más. Una pregunta muy sencilla, es decir, que la gente se llevó gente del PRI y agarró votos del PAN. O sea, que una persona que siempre se ubicó o lo intentaron ubicar en una izquierda extrema, pudo jalar votos de todas las corrientes y aumentarse y ganar 11, 15 millones de votos más que no estaban contemplados o nunca estuvieron contemplados en su estrategia.
Y si hacemos la comparación con el 2006, pues, que llegó a casi 15 millones de votos, ahí sí hay que ser, yo creo que muy específicos, que estamos hablando de 14.756.000 votos contra 15 millones de Felipe Calderón. O sea que siempre estuvimos, y si usted ahí pueden reflejar lo que estaba ahorita comentando un poco, en la elección del 2006 la participación ciudadana fue alrededor del 58%. En el 2012, cuando hubo toda esta estrategia de pedir un cambio, después de 2 secciones del PAN que habían fracasado en los temas de seguridad, en los temas sociales, y este regreso del PRI, que hubo un cambio de régimen, un cambio de actores, estamos hablando de un 63% de participación, que en la campaña del 2018 estamos hablando del 63%. Entonces, la participación del pasado 1 de julio sigue una tendencia, que ya seguía, que ya estaba en México, por ahí no hay nada extraordinario, sino lo extraordinario de Andrés Manuel López Obrador es haber sacado 15 millones más que en el proceso anterior, ¿no? Eso es lo que puede marcar una disrupción y porque es histórica, ¿no? Ahorita yo les voy a comentar un poco de cuáles fueron los factores, o considero que son los factores de éxito de Andrés Manuel López Obrador en este proceso electoral. No les voy a hablar de los pasados porque, bueno, ya no cambian mucho, pero sí definen cuál es el éxito de hoy en día de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador llega a este proceso electoral siendo fiel a su estrategia. Andrés Manuel López Obrador, en los 12 años que lleva de campañas, nunca cambió su estrategia, siempre estuvo totalmente definida. Él sabía exactamente a qué target le estaba hablando y cuál sabía exactamente qué posición tenía dentro del plano nacional. Siempre se ubicó en la oposición, pone oposición de denuncia. Aunque fue jefe de gobierno ya en los años 2002 a 2005 en la Ciudad de México, a partir de ahí Andrés Manuel se volvió una persona y un referente de la oposición. Siempre fueron fieles sus demandas, y si podemos ver un poco lo que pasó en los últimos 6 años en el gobierno de Enrique Peña Nieto, tanto su posición como su partido que se creó en el año 2015, nunca jugó del lado del gobierno como lo hizo el PRD o el PAN con este famoso Pacto por México. Ellos, al contrario, se pusieron contra ese pacto, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros candidatos que ahorita lo vamos a ver, Andrés Manuel siempre ha sido fiel a su estrategia. Como saben, compañeros y amigos, muchas veces para que una estrategia tenga éxito no hay que estarla cambiando constantemente, que es generalmente los errores que caen todos los candidatos o partidos, que cuando ven que si la primera, segunda o tercera semana los números no les están siendo a su favor, empiezan a cambiar las estrategias y es cuando el mensaje se pierde. Por eso López Obrador en 12 años nunca cambió su mensaje, ¿no? Si esto agregamos un carisma con el lenguaje popular, estas famosas palabras que lo empezaron a caracterizar, con gorgojo, los pifis, que nos pueden gustar o no, pero fue un canal, fueron herramientas que le ayudaron a romper las barreras entre los ciudadanos y los líderes. Andrés Manuel creció en percepción como una persona común y corriente. También le agregamos que le gusta viajar en coches muy sencillos, sin tanta seguridad o sin seguridad, no sabemos, en aviones comerciales, comer en lugares populares, y esto transmitirlo de una manera con un lenguaje muy sencillo, palabras como dice, sacadas del sombrero, y con un acento característico. Fue un carisma que fue construyendo a lo largo de 12 años. Otro elemento del éxito de Andrés Manuel López Obrador es que tuvo un partido político unido, y unido a su figura. A diferencia de los otros partidos, que vamos a ver más adelante, se rompieron o se desunieron, el partido de Andrés Manuel López Obrador siempre estuvo unido, y estuvo unido tanto en su figura como unido en todas las demás, los demás liderazgos locales. Tenemos el caso de Veracruz con Clara Gutiérrez, el caso de Tabasco con Adán Augusto, y así Morena siempre estuvo unido en torno a Andrés Manuel y a todos sus candidatos. Nunca
salvo el caso de Ricardo Monreal en la Ciudad de México, que rompe un poco cuando las encuestas que se utilizaron para elegir candidatos al gobierno de la Ciudad de México, y fue favorable para Claudia Sheinbaum, fue el único caso, el único elemento que pudimos ver en los medios de algún rompimiento. De ahí en fuera fue un partido político que durante todo el proceso electoral dio la imagen de unidad. Hacia adentro no sabemos qué habrá pasado, pero fue un partido que siempre trabajó en favor del candidato presidencial. Y otro de los elementos de éxito de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el tiempo. Sí, 12 años de campaña, podemos hablar de muchas violaciones a la propia ley electoral. Andrés Manuel siempre fue una figura que jugó en la raya de la legalidad electoral, que tampoco nunca hubo una queja o un señalamiento de parte del instituto. Siempre lo dejaron participar en los procesos locales con su imagen, con la figura de que era el presidente del partido, que utilizó los tiempos para posicionarse. Por eso Andrés Manuel López Obrador llegó al inicio del pasado proceso electoral con un reconocimiento prácticamente del 100% de la población. Todo el mundo sabía quién era López Obrador y qué quería hacer López Obrador, que es lo más importante. Él nunca escondió su intención de ser presidente de la República, ¿no? Entonces, por eso yo creo un estudio que se podría hacer a futuro es saber todas las violaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador a la ley electoral, pero bueno, ahí está la autoridad, ahí está el tribunal, y nunca le señalaron o nunca se atrevieron a ponerle alguna sanción. Yo creo que cuando tenemos estos elementos de éxito, cuando eres fiel a tu estrategia y tienes tu target bien definido, tienes tu mensaje, y sobre todo un mensaje que se está colocando en el marco colectivo, y toda la estrategia que siguió Andrés Manuel López Obrador se mezcló con unos factores que ya se vivían en el país, que la sociedad estaba cansada de las autoridades. Había una indiferencia totalmente clara entre gobierno y sociedad. Esto es podemos poner el tema del gasolinazo, que fue muy insensible, y que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto nunca pudo identificar o no supo explicarlo a la sociedad. Los altos niveles de corrupción, la inmensa impunidad que hubo en el gobierno los últimos 6 años, aparte del caso Duarte, de los exgobernadores priistas, había mucha impunidad. Siempre la noticia del primer día, que cualquier del nivel de los asaltos, linchamientos por ahí, o sea, una impunidad creciente en nuestro país. Ya expresionó la inseguridad, y con una población mayor informada, que cada vez por los nuevos canales de comunicación, la gente, aunque no compre periódico, pero ve noticias en Twitter, ve noticias en Facebook, y sobre todo podemos saber que hoy en día la población se entera de los escándalos de corrupción, desde la Casa Blanca hasta lo que pasó con Duarte en Veracruz, lo que pasó en otros estados. Se generó una percepción de rechazo hacia el partido gobernante. Por eso no importó a quién lanzaran con el candidato, si era un priista de toda vida o si era algún independiente como José Antonio Meade. A la gente no importó, fue rechazar al partido. O sea, la marca PRI estaba por los suelos, y si esto mezclamos con los elementos de factor de éxito de Andrés Manuel López Obrador, pues por eso tenemos este resultado de haber ganado 15 millones de votos más, ¿no? Que ni José Antonio Meade los pudo tener, ¿no? Otro factor de éxito que a mí me gusta tener de Andrés Manuel López Obrador, si la podemos cambiar, muchas gracias. Yo creo que está aquí, pero no es otro factor, no, más bien el éxito de Andrés Manuel López Obrador es que siempre fue fiel a su estrategia, ¿no? Vamos a ver en contraste qué elementos o qué estudios podemos obtener ya ahorita de sus competidores. Y en primer lugar tenemos Ricardo Anaya. Ricardo Anaya se fue con para mi gusto, y es lo que yo vi y lo que yo pude sentir dentro del proceso electoral, que Ricardo Anaya tuvo una estrategia fallida. ¿Por qué? Porque estuvo alejada de la realidad social, apostó por la innovación y el futuro. Sí, son elementos que día a día cada vez se incluyen o se está introduciendo en nuestras vidas, en la vida cotidiana de los ciudadanos, la innovación y el futuro. Pero
aquí tenemos un problema. Y cuando había unos procesos sociales tan tangibles como la impunidad, la corrupción, el hartazgo popular, cuando alguien quiso hablar del futuro, Ricardo Anaya se quiso colocar en la especie del futuro, pues no está conectando porque la gente quería resolver los problemas hoy. Hoy queremos resolver la impunidad, hoy queremos resolver la corrupción, hoy queremos estar en paz con el gobierno. Cuando él nos propone, hablemos del futuro, estaba muy alejado su mensaje. Innovación, sí, cada día somos más tecnológicos, pero en México hay una brecha tecnológica enorme. Y es uno de los problemas que van a tener que enfrentar los próximos gobiernos, ¿no? Cerrar esta brecha de la tecnología entre los urbanos y las zonas más alejadas. Otro de los factores que podemos definir del proceso de Ricardo Anaya en contraste con López Obrador fue un sujeto, Ricardo Anaya se percibió como un sujeto de división dentro de su partido. Desde que él fue el presidente, que siempre señaló que no iba a ser el candidato, no iba a ser el candidato, cuando ya había unos candidatos muy claros como Moreno Valle, Margarita Zavala y algunos otros panistas que tenían el legítimo derecho de ser candidatos, él siempre se opuso a un proceso abierto, siempre puso trabas, nunca llegaba las convocatorias, hasta que en el momento cansó a los dos candidatos y él se posicionó como el candidato único de su partido. Esto generó unas divisiones tremendas, y no nada más por la figura de Margarita Zavala. También hubo claro que había otros gobernadores del PAN que públicamente dijeron que su voto estaban con otro candidato, nunca estuvo con su candidato propio. Entonces, dentro de lo que estaba pasando en la sociedad, con una estrategia de comunicación muy alejada de la realidad nacional, y ser un sujeto de división, fue lo que fue también mermando el crecimiento y la campaña de Ricardo Anaya. Y esto aunado a la campaña que se generó en su alrededor por los negocios de su familia o de él en Querétaro, empezó a mermar su credibilidad ante temas importantes, ¿no? Sobre todo cuando hablan de seguridad o de corrupción, pues ya tenía una marca de corrupción que le colocaron su competencia en torno a algunos negocios. Entonces empezó a perder credibilidad dentro de temas importantes que a la gente le importaba mucho, como la impunidad y la corrupción, porque él fue un sujeto de corrupción o de señalamientos de actos de corrupción. No sabemos porque eso nomás lo puede definir un juez y la carpeta está en investigación. A esto, si vemos al otro contrincante de la campaña presidencial, el candidato del PRI, José Antonio Meade, creo que él tuvo una estrategia poco clara. No sabíamos muy bien de qué nos estaba hablando José Antonio Meade, si era de un cambio o de una continuidad, porque tenía temas, defendía las reformas estructurales, entonces ahí estamos hablando de una continuidad, pero al mismo tiempo no estaba hablando de un cambio, porque él no era priista, sino fue invitado por el PRI para ser su candidato. Entonces, en esa posición, yo creo que el mensaje de José Antonio Meade fue poco claro. O sea, empezó a jugar en dos canchas y no se puede enfocar. A esto que traía un partido altamente rechazado, que la marca no abonaba, sino al contrario, le restaba votos, pues fueron trabas que empezó a mermar el crecimiento de José Antonio Meade. Y por último, un personaje sin posicionamiento social. José Antonio Meade sí puede ser o es un excelente funcionario público, sí trabajó en dos administraciones, una del PAN y otra del PRI. Yo creo que en su trabajo como secretario de Estado, ningún personaje de ningún partido político manifestó algo en contra de la capacidad de José Antonio Meade, pero siempre estuvo en secretarías que tienen un poco posicionamiento social, energía, Secretaría de Hacienda, hasta que llegó al desarrollo social, donde le permitió un poco más de exposición, ahora sí que digamos, social, pero estuvo escasos un mes, cuando estás compitiendo con una persona que lleva 12 años recorriendo todo el país y que le ha dado 5 o 10 vueltas en las comunidades más alejadas. Entonces, José Antonio Meade, si vemos los tres caballos cuando arrancaron en esta competencia, tenemos un caballo del PRI muy poco conocido, un caballo del PAN que sí tenía un poco más de conocimiento, pero aunque la marca PAN puede haber estado mejor posicionada, aquí es el efecto que podemos ver. José Antonio Meade le dio más posicionamiento al PRI.
El PAN le dio más posicionamiento a Ricardo Anaya y bueno, con la combinación que AMLO y Morena eran uno mismo, ¿no? Con altos niveles de conocimiento. Entonces aquí cuando inicia la carrera electoral podemos ver que Andrés Manuel López Obrador se dedicó durante 3 meses de la campaña, los 90 días, en nada más administrar su ventaja. Nunca hubo una merma importante, por ahí se habla de 1 o 2 puntos que después de los debates presidenciales, sobre todo el primero, le pudo costar a Andrés Manuel López Obrador, pero que los ganó en los siguientes debates. Y vemos que José Antonio Meade y Ricardo Anaya durante 90 días se la pasaron peleando por el segundo lugar. Nunca estuvo claro quién era el segundo lugar o va a estar compitiendo contra el primer lugar. Compitieron ellos por el segundo lugar. Entonces tenemos que el proceso electoral se enfocó entre las personalidades de los propios candidatos, dejando de lado a las marcas de los partidos que pasaron a segundo plano. Entonces, eso fue durante todo el proceso electoral. Estuvimos hablando de personas, hablamos de Andrés Manuel, hablamos de José Antonio Meade y hablamos de Ricardo Anaya. Dejamos o se dejó de hablar sobre los proyectos de los partidos. Por eso vemos que al final, cuando salen las votaciones, no se votó por los partidos, se votó por las personas a nivel nacional, y a nivel local sí se votó por los partidos. Y podemos tener el caso que candidatos de Morena que ni se presentaron a la campaña, que estaban ausentes o que al final no tuvieron los requisitos legales para participar, ganaron las votaciones. Esto es, la ciudadanía votó en contra del PRI, no les interesó nada del PRI, y si votó hubo un voto de cascada en favor de Morena. El PAN sí tiene, en algunas zonas del país sigue su fortaleza, y vemos que partidos que pensábamos que ya no estaban en el plano nacional se vuelven a colocar. Es el caso del PT, que hoy tiene alrededor de 60 diputados federales, cuando es un partido que hace 3 años se extinguió, y por una sentencia del tribunal logró conservar su registro. Y así también, ahorita podemos ver, vamos a tener realmente lo que aportó las alianzas, porque realmente las alianzas en este actual proceso electoral no aportaron, al contrario. Tanto en Morena, el Partido de Encuentro Social pierde el registro a nivel nacional. En el caso de la alianza del PRI Verde Nueva Alianza pierde su registro nacional. Esto es, que las alianzas absorben a los partidos pequeños. Andrés Manuel Morán no tuvo la capacidad para transmitirle al Partido de Encuentro Social votos, o Encuentro Social no encontró el camino para abonar votos a la victoria de Andrés Manuel López Obrador, y tenemos que prácticamente Morena llega a 25 millones de votos. O sea, Morena solo gana 10 millones en comparación en 10 años. El PT aporta 3.400.000 votos, pero hay que recordar que el PT, sobre todo en el centro norte del país, por Durango, sí tiene una gran presencia. Desde ahí inició este partido y ahí siempre ha crecido. El Partido de Encuentro Social, el Partido Nuevo, que se perdió en el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, nunca supimos de qué era la propuesta del Partido de Encuentro Social, nunca supimos quién era el Encuentro Social y se perdió. Hay que recordar que para conservar el registro en México tienes que sacar alrededor del 3% en cualquiera de las elecciones federales, entonces presidente, diputados, senadores. No le logra el PES y pierde su registro. Vemos que la alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues aquí más bien el que sale perdiendo es el PRD. El PRD de los últimos, vamos a hablar, 4 o 5 años no ha aportado nada a la vida nacional. Desconocemos hoy cuáles son las luchas sociales, cuál es la ideología del PRD. Sí, sabemos más sus conflictos internos que la aportación al país. Tenemos que el PAN se quedó alrededor de 10 millones de votos, absorbió a los dos partidos, pero lo que es interesante es el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano, un partido que está en crecimiento, ¿no? Y sobre todo con figuras locales, como es el caso de Alfaro, Guadalajara, que se vuelve gobernador, de algunos otros estados. Hay que recordar también que el Movimiento Ciudadano viene en una mutación de nombre, era Encuentro Social, no tenía otro nombre, y hoy pasa. Y el caso del PRI Verde, bueno, el PRI Verde sabemos que no logra mayores, que
lo único interesante que vamos a rescatar de esta alianza es que Nueva Alianza es la primera vez que compite con un candidato presidencial en alianza y pierde su registro. Las pasadas elecciones, en los últimos 2006 tuvo candidatos propios, en 2012 tuvo candidato propio presidencial y lograba el registro. ¿Por qué? Porque tenía una voz, tenía una idea, tenía propuestas. En que compite con un candidato que no es de su partido, es absorbido por el Partido Revolucionario Institucional y pierde su registro. Yo creo que esos tendrán que tener en cuenta los partidos pequeños, ¿no? Que las alianzas, en verdad, se vuelven alianzas de supervivencia electoral. Los partidos pequeños son absorbidos, nada más están buscando quién le echa ahora sí que un salvavidas, porque los partidos pequeños son alianzas, son absorbidos políticamente a la alianza. No ofrecen un proyecto sólido, eso ofrecen un proyecto electoral. Las alianzas, ninguna alianza de las tres aportaron alguna idea, alguna propuesta. Siempre eran las propuestas de Andrés Manuel o de los otros candidatos. Realmente este bloque de alianza no sirve, yo no veo alguna trascendencia política que puedan aportar hoy al país. Carecen de ideología ni estrategia de comunicación común. Si ustedes se pueden, hacemos también un recuento de la comunicación, sobre todo que fue más, la que destacó más fue en la alianza PAN-PRD, que ahí sí habrán temas diferentes, ¿no? Y vamos a apoyar X política pública y el PRD decía, no, eso está en nuestros estatutos. En el caso el aborto, la legalización de la marihuana, que ellos no se contraponían porque no sabían qué defender, porque en los estatutos de uno se estaba a favor y en los estatutos del otro partido estaba en contra. Entonces, a veces salen sin ninguna ideología o estrategia en común y solo buscan, realmente lo único que aportan las alianzas en los procesos electorales es estructura territorial, esto es, tener representantes de casillas en el mayor número de casillas. Es lo único que en México ha funcionado en cuanto a las alianzas. Y el único que se ha salvado y ha salido un poco mejor en estas alianzas es el famoso Partido Verde, que toda su vida ha estado en alianzas y que posiblemente en los próximos meses lo veremos pegado a Morena. Entonces, esto es un poco lo que pasó en México el 1 de julio en cuanto a comunicación. Son algunos rasgos que cada vez en más debate se va a profundizar en cuestiones específicas, porque también es muy interesante que más adelante podamos participar o hacer un ejercicio sobre lo que pasó a nivel local, porque si hay estados de la República, en el caso de Veracruz, muy interesante en el caso de Puebla, en el caso de Jalisco, que sí hubo algunas diferencias con el proceso nacional y que sí fue tener ahí algunas especificaciones muy interesantes que podrán entrar a estudio. Nada más por poner un ejemplo es el caso de Veracruz, que tuvimos un proceso de 2 años donde sacan al tradicional partido de la Revolución Institucional, entra el Partido de Acción Nacional con el gobernador Núñez y hoy, a 2 años, cambia a través del partido y gana Morena como un candidato, aunque ya había participado en las elecciones anteriores con García. Pues interesante lo que sucede en Veracruz. También tenemos el caso de Puebla, donde se sigue peleando en tribunales la resolución entre Morena y el PAN, cuando venían se puede hablar de un proceso de un gobernador panista que tuvo resultados interesantes. Y el otro caso es el de Guadalajara. Por eso si me invita otra vez a platicar con ustedes, vamos a hablar de algunas elecciones locales, ¿no? Que sí cambió lo que sucedió en el plano nacional. Entonces, ahí está con esta pequeña o larga introducción sobre el proceso electoral, lo que pasó el 1 de julio en México. Vamos a hablar de algunos retos y oportunidades. Aquí se me voy a concentrar específicamente en los partidos políticos. ¿Cuál es el reto de Morena después del 1 de julio? Y es uno de los retos más importantes que si hacemos una comparación con otros procesos internacionales, en el caso de Estados Unidos, en el nuevo caso de España, en el nuevo caso de Ecuador. Cuando llegan estas fuerzas emergentes, se podríamos decir, o más radicalizadas, tanto de izquierda o de derecha, es que cuando ganan
ellos piensan que siguen en campaña electoral. Entonces, por eso es pasar de la campaña electoral a gobernar, que no es lo mismo. No es lo mismo pasar de la promesa a la acción. Es muy fácil que en una estrategia o en un proceso electoral se puede prometer muchas cosas. Eso es la responsabilidad de los candidatos, porque hay promesas que se pueden realizar y promesas que no se pueden realizar. Por las promesas que se puedan realizar, se hagan aunque tengan un costo político. Aquí vamos a ver más adelante, pero les adelanto, la ventaja de Morena es la gran confianza que generó con 30 millones de votos, ¿no? Entonces tiene credibilidad para tomar riesgos políticos. Esperemos que lo hagan, porque si no, va a pasar, como en el caso de Donald Trump o de otros gobiernos, que piensan que siguen en campaña, que pueden seguir prometiendo sin ejercer con responsabilidad del gobierno. El otro reto que tiene Morena, ya gobernado, es definir el proyecto de nación que ellos quieren llevar a cabo. Pues es muy fácil que en campaña, y 12 años de campaña, estamos hablando de la cuarta transformación, y que si quiero ser recordado por Benito Juárez, que si primero los pobres, todo esto que ha prometido o ha diseñado en percepción López Obrador, no se ha puesto en papel. Tenemos allí un paquete de propuestas, pero realmente qué es la nación que ellos quieren construir, ¿no? Y si vemos el primer día del Congreso de la Unión, pues su bancada no parecía que querían construir un proyecto de nación, parecía que veníamos, nos recordaban a las grandes fracciones del PRI de los años 80 o principios de los 90. Morena se ha caracterizado por ser un partido que no rinde cuentas, son pocos transparentes, esa ha sido la mayor crítica de ellos. De dónde ha vivido López Obrador durante una campaña de 12 años, se maneja más como un tipo sindicato. Morena debe saber que si ellos quieren fortalecer la confianza que les dio los votantes el 9 de julio, tienen que empezar a rendir cuentas y ser más transparentes. Este es un reto de los mayores que tiene Morena hoy en día. Y así, de la misma manera, Morena va a gobernar a nivel nacional los próximos 6 años. En estos 6 años va a haber otros procesos electorales, como es el próximo 19 de julio, donde 5 estados de nuestro país entran nuevamente a un proceso electoral y deben empezar a aceptar los triunfos y los fracasos. Que del 1 de julio acá no hemos visto, y el caso más emblemático fue una multa que intentó pasar, imponer el INE por este famoso fideicomiso de reconstrucción que hizo Morena, que de acuerdo a una investigación tanto periodística como el INE, se detectó se detectó algunas fallas que este fideicomiso se está utilizando para otros fines del que fue establecido. Y lo primero que hizo López Obrador fue salir a decir que esto era una trampa de la famosa mafia del poder. Entonces yo creo que también López Obrador, ya siendo presidente, ya Morena teniendo este gran poder que le dio a la ciudadanía, tiene que empezar a aceptar los triunfos y los fracasos. Y así, de la misma manera, aunque los otros partidos políticos quedan muy debilitados, sobre todo en el Congreso, a nivel estatal, todavía está más repartido las gubernaturas, aunque también tienen congresos locales con mayoría, tienen que aprender a gobernar con todas las fuerzas políticas, sobre todo en los gobiernos locales. Esto es, no pueden ir nada más, ya tenemos toda la mayoría, vamos a aplastar. Sí, López Obrador consiguió 30 millones de votos, vamos a hablar de un 50%. Por el 50% que no votaron por ellos, que también habitan esta ciudad, en este país, y que también tienen fuerza para levantar la mano. Entonces, yo creo que el reto de Morena es, todos estos que les di separados, generalmente son actitudes de una campaña electoral. Por eso su mayor reto va a tener que ser transitar de una campaña electoral a gobernar. De la misma manera, creo que hay otro reto muy importante que tiene Morena: consolidarse como partido político. Morena inició como movimiento alrededor de un líder o para posicionar un líder dentro de una fuerza política. Entonces, aquí en México no está muy bien reglamentado o desconozco los movimientos políticos. En otras partes del mundo hay movimientos políticos que pueden lanzar candidatos, como es el caso de Francia y el caso de Macron. Él no viene de un partido, viene de un movimiento político. Entonces, tiene que pasar
a considerarse como un partido, dejar de ser una fuerza personalista para convertirse en una fuerza con ideología propia. ¿Qué va a pasar si Andrés Manuel en 6 años se jubila o ya no tenemos a Andrés Manuel en la figura? Puede ser que se vuelva un partido, hoy podemos ver que tiene las características de volverse un partido como el PRD, lleno de corrientes, lleno de liderazgo que no pueden transitar dentro de la misma bandera. Ya lo vimos con el PRD y ya sabemos ahorita cuál es el desenlace del PRD, pero sí se puede convertir en una fuerza política con una ideología propia y sobre todo con toma de decisiones democráticas. Vemos que de repente, y ese es el su reto, definir su militancia, no elegir candidatos por tómbola, y sí vemos que hay muchos ex deportistas, ex cantantes, ex de todo, que fueron elegidos por tómbola, ¿no? Yo creo que Morena debe ya pasar a ser un poco algo más serio, definir su militancia, definir cuáles van a ser los procesos de selección. No puede seguir seleccionando por tómbola, porque también va a tener muchas responsabilidades y necesita principalmente tener candidatos con experiencia, candidatos que sepan, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el siguiente 3 años, todos estos candidatos que fueron elegidos a través de dedazo y de tómbola, si realmente dan los resultados que espera un país que le dé una confianza con 30 millones de votos. Así el mismo, yo creo que en este periodo puede ir capacitando a sus candidatos y triunfadores, porque la mayoría no son figuras públicas con experiencia, son no políticos, que no tiene de malo no ser no político, pero sí tener la capacidad para ejercer el cargo por el que fuiste electo, ¿no? Entonces yo creo que estos son los 2 principales retos que tiene Morena para los siguientes meses: pasar en la campaña y consolidarse como un partido político, y un partido político que es la primera fuerza hoy nacional. En contraste, ¿cuál sería el reto del PRI? ¿Y por qué voy a hablar del PRI? Aunque quedó en tercer lugar, ahorita hablo de él en segundo lugar, porque es el partido de gobierno, es el partido, disculpe, es el partido que deja el gobierno. Entonces yo creo que el principal reto del PRI que tiene él es reinvención. Ya hay muchos analistas que están hablando que sí es necesario cambiar los colores, que sí es necesario cambiar el nombre y refundar un partido nuevo. Yo creo que el PRI aún representa 10 millones de personas que votaron por ellos, pero sí tiene que entrar un proceso de reinvención. ¿Y por qué? Porque debe de configurar, van a dejar de ser gobierno, ahora se van a convertir en la oposición a nivel nacional. ¿Esto qué les lleva? Que tienen que reconfigurar su estrategia de comunicación. Tiene que ser una comunicación mucho más atractiva, sencilla y acorde a los tiempos que van a vivir. Ya no es lo mismo hablar de las reformas como los que hicieron las reformas, sino a ver estas reformas a dónde nos van a llevar desde la oposición, defenderlas desde la oposición, porque si hay reformas estructurales del presidente que están dando resultados. Aquí yo creo que el principal error del gobierno, tanto del PRI, fue configurar una estrategia de comunicación alrededor de las reformas estructurales en resultados inmediatos. Una reforma estructural de comunicación de energía empieza a tener resultados después de 6 u 8 años de que se implementó. Esta reinvención también lo tiene que llevar y pensar desde lo local a lo nacional, ¿no? Retomar la convivencia con la sociedad. El PRI se alejó, por los varones que llegaron al PRI, siempre estuvieron alejados de la realidad nacional. Y tenemos muchos casos, por aquí no es hablar de nombres propios, pero sí saber que el PRI se alejó de la sociedad, se alejó de sus bases. Podemos verlo en muchos candidatos, y bueno, del candidato presidencial que no pertenecía al PRI. Así lo mismo sucedió en muchos distritos y en muchas elecciones locales. Se le hizo de lado a la base tradicional del PRI. Yo creo que en esta reinvención deben retomar, o la base tradicional del PRI, retomar al PRI. Y a esto si van a jugar en la oposición, yo creo que el peor error del PRI sería ser una oposición solo de denuncia. La tradicional es decir no. Yo creo que el PRI va a entrar en un juego, y es el principal reto, entrar en un juego de oposición, de construcción.
y al mismo tiempo, ahí está, retomar la militancia y las bases. Yo creo que va a estar la fuerza del PRI y ese reto para retomarlas, porque también, como sucedió en el año 2000, muchas de estas bases militancias se salieron para irse con el partido ganador, y ya hay algunos casos que ha estado sucediendo. Entonces, yo creo que para el PRI el principal reto es la reinvención. Para el PAN, yo creo que el principal reto ahorita del PAN es la comunión interna. El PAN sí se fracturó, y es claro, están ahí las múltiples voces. Entra ahorita en un proceso de cambio de dirigencia. Ya hay diferentes panistas que están levantando la mano y vemos claramente el error que hicieron, o que se impuso el presidente actual como coordinador de los senadores, que cuando entre un nuevo presidente vamos a ver ahí un nuevo episodio sobre estos liderazgos, y que hasta después del proceso de la elección de la presidencia vamos a conocer realmente qué va a pasar con el PAN o hacia dónde va a caminar. Por eso su principal reto ahorita es una comunión interna, reconstruir sus lazos de unión. El Partido de Acción Nacional siempre se había caracterizado por tener una unión entre sus liderazgos, o eso es lo que pretendían demostrar. En el pasado proceso electoral, como ya lo vimos, fue su principal característica la desunión y el rompimiento que existió hacia adentro. Así del mismo modo, el PAN debe entender cuál es su papel dentro del plano nacional. Después de la elección del 2012, cuando pierden la presidencia y regresa el PRI, el PAN no supo en qué cancha estaba jugando. Si era oposición, si seguían siendo gobiernos, pero presumieron mucho, y Ricardo Anaya salía a decir que eran los jugadores de las elecciones del 2015, del 2006. Nunca entendieron cuál era su papel durante 6 años. Ellos pensaban que seguían gobernando y que una alternancia era factible a su favor, cuando estuvo muy alejado de la realidad. Si ahorita el PAN, que se convierte en la segunda fuerza política, debilitada, pequeña, pero es la segunda fuerza de nuestro país, debe entender que eso puede llegar a negociar con algunos partidos pequeños o con el mismo Morena. Entender cuál es su papel. Del mismo modo, cuando uno entiende cuál es su papel, hay una comunidad interna, reconfigura su estrategia de comunicación como partido político. En este caso sería el partido político de oposición, ¿no? Y de ahí empezar a reconstruir. Esos son los retos que tiene el PRI y el PAN. Y aquí quise juntar a todos los partidos pequeños. ¿Cuáles son los retos de los partidos pequeños? Del Verde, del PRD, Movimiento Ciudadano, del PT. Yo creo que los partidos pequeños, después del 1 de julio, deben entender que tienen que ganar o morir. ¿Y a qué me refiero con ganar o morir? Se tienen que empezar a diferenciar del resto. Aunque todos llegamos a través de alianzas, hay que recordar que todavía los procesos electorales continúan el próximo año a niveles locales, y así tendremos dentro de 3 años tenemos otra elección federal. Si estos partidos nada van a jugar de alianza, van a morir, la tendencia va a morir. Yo creo que la gente estuvo votando por partidos grandes con partidos de propuestas. Quieren partidos que puedan resolver o proponer ideas para resolver nuestros problemas. Por eso, y el reto es empezarse a diferenciar de los demás, no caer como el PT o Movimiento Ciudadano se cuelen los partidos que los llevan al poder. Sobre todo el PT tiene una bancada muy fuerte de casi 60 diputados que se va a colar la bancada de Morena, pero se puede diferenciar, y estos siendo únicos y considerarse como marcas políticas. Yo creo que nuestro trabajo como consultores en comunicación política y a todos los que están estudiando estas ramas, poderle ofrecer a los políticos, sobre todo a los partidos políticos, que consoliden su marca política. Morena lo demostró aquí en México, que en 3 años puede llegar a la presidencia un partido nuevo. Esto de que los partidos nuevos no tienen oportunidad, pues yo creo que ya es una mentira que se crean primero los partidos políticos y prefieren irse en alianzas y realmente no trabajar. Y no trabajar en lo que es un partido político. Que un partido político es estar con la gente, estar conviviendo con la gente, estarle proponiendo a la gente y tener esta comunión. Yo creo que eso es el principal reto de los pequeños,
En estos primeros días, con el inicio de la legislatura, no lo vemos. Estamos viendo cosas comunes que ya hemos visto millones de veces, y que si un partido político sale con esta estrategia totalmente definida en hacer algo mejor, yo creo que en 3 años podría crecer mucho más de quedarse como estamos actualmente. Estos son los principales retos. ¿Dónde encontramos oportunidades? Pues la que tiene la oportunidad más grande en este juego, en este nuevo mapa político en nuestro país, es Morena, por la confianza, por el bono electoral que traen. Cuando ganas el 53% de la votación y se traducen 30 millones de votos, creo que tienes una cancha muy grande de donde actuar. Pero también puede ser, al mismo tiempo, es su gran oportunidad, o puede ser su peor enemigo. La gente le cree a Andrés Manuel López Obrador que va a hacer las cosas diferentes. Y sí lo creemos, pero yo creo que lo que deben tener más presente es que la confianza no es eterna. La gente hoy en día, y el primer año y el segundo año, no va a creer todo lo que diga López Obrador. Pues la confianza no es eterna. Otra de sus oportunidades para hacer esta construcción y estar dentro de sus retos es que no tiene obstáculos políticos. Ya el día de ayer, gracias al Verde Ecologista, el Partido Verde tiene mayoría absoluta en el Congreso. Le faltan 4 diputados, le dieron 5. Eso no tiene obstáculos. Pero si ellos no tienen definido totalmente qué es el proyecto de nación que quieren construir, va a ser su problema. La oportunidad, o sea, lograron, no tienen obstáculos políticos, tienen la mayoría en el Congreso y pueden construir. Aquí la oportunidad es de construir sin destruir. El ejemplo más claro que podemos entender esto es la construcción del aeropuerto. Algunos podemos estar en contra o a favor, pero es una oportunidad que tiene hoy Morena y el presidente para construir sin destruir. Vamos a ver en qué termina esta historia, porque esto ya no es cuestión de comunicación, sino de varios ejercicios políticos que quieren hacer. Entonces yo creo que la principal oportunidad que hoy tiene Morena es la confianza ciudadana. El PRI, yo creo que la principal oportunidad que tiene el PRI es su propia naturaleza, que son constructores. Lo hemos visto a lo largo de los años cómo se pueden construir, y se pueden construir acuerdos desde adentro para fortalecerse. O sea, la principal, y esto, aparte de oportunidades, yo creo que es una perspectiva del PRI, que ellos son constructores. Dejar de lado su derrota y empezarse a construir para los próximos años. A diferencia del año 2000, que se tardaron 6 años en saber cuál era su posición, en dónde estaba, y no aceptar su derrota, les costó llegar en 12 años. Pero si el PRI hoy deja de lado ya su derrota, hace un diseño a largo plazo, desterrar las prácticas monopólicas que se enraigaron estos 6 años, bueno, en toda la historia del PRI, pero mucho más en estos 6 años, podrá tener una gran oportunidad para instaurar unas prácticas más democráticas al interior. Esto es regresar a las bases, a que participen en la toma de decisión del partido, es su mayor oportunidad. En el PAN tenemos que la mayor oportunidad es su capital político. Hoy es la segunda fuerza a nivel nacional, pueden dar resultados desde la oposición. Yo creo que en la historia del PAN sus mayores logros han sido cuando han sido oposición, porque saben hacer oposición, y fue la oposición durante 70 años. Más bien cuando fue un gobierno es cuando tambalearon un poco, pero ellos saben ser oposición y tienen muchos gobiernos locales, pero tienen que volver a ser sensibles socialmente, que no se les pierda de vista que son un partido político. Entonces el PAN tiene aquí la mayor oportunidad para reestructurarse como la oposición que saben hacer, y que tienen ahorita un capital político, sobre todo en los gobiernos locales. Y para los partidos pequeños, las mayores oportunidades están porque la gente en este proceso electoral rechazó a los partidos grandes. La única opción que había era Morena, y porque los partidos pequeños se fueron en alianza. Pero un partido pequeño hoy tiene la oportunidad de construir, sabiendo que la sociedad en general está rechazando ya a las grandes marcas que no han dado resultados. En 3 años un partido político podría aumentar, si va solo, en participación ya sea legislativa o en ganar gobiernos locales. Y esto es muy sencillo, más tienen que construir una ideología, ser únicos, saber qué están ofreciendo a la gente, entra su mayor oportunidad. Yo te puedo decir, en un pequeño resumen, nada más para hacer unas conclusiones,
¿Cuál es el reto a nivel nacional? ¿No? Es gobernar, consolidar acuerdos políticos, dejar los celos y los revanchismos, ser únicos, diferenciarse con propuestas reales. Y de repente hablamos de que todos los jóvenes van a entrar a la universidad, que bueno, estaría muy bien, pero físicamente es imposible. Entonces, tenemos que ofrecer cuestiones reales, dejar la incertidumbre de lado para dar si va a haber resultado. Estos son algunos retos que tienen todas las fuerzas políticas hoy en nuestro país, hayan ganado o hayan perdido. ¿En qué oportunidades yo encuentro a nivel nacional? Que los partidos deben utilizar los nuevos canales de comunicación más para construir que destruir. En las campañas electorales, desgraciadamente, las redes sociales y todos los canales digitales se llenaron de demasiados insultos, de demasiado desprestigio, demasiados señalamientos que realmente no nos ayudan y no cooperan en nada en la comunicación política. Yo creo que lo que va a pasar durante los 3 años, tanto es a nivel nacional y esto sí es a nivel internacional, parte occidental, son que las estrategias de comunicación están siendo más sencillas, deben ser más sencillas para que se entienda. Las estrategias de comunicación que se llenan de simbolismos o quieren ser muy disruptivas, como fue el caso de Ricardo Anaya, la verdad terminan en el olvido porque no se entienden hacia dónde quieren ir y tener resultados tangibles. Tanto de oposición del gobierno, cuando empieza a haber resultados tangibles, pues va a tener mayor oportunidad de crecimiento. Y yo creo que estos retos y oportunidades se puede consolidar para todos los partidos y para todos los gobiernos, ¿no? Eso sería lo que tenía hoy para platicar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por tu intervención. Muchas gracias a ustedes. Y sí nos llegaron algunas preguntas, aunque no sé si algunas son, como bien decías, igual con lo del aeropuerto, tanto de la comunicación política o ya del ejercicio del gobierno, pues ahora sí que libre de darles respuesta o, perfecto, claro, o no. Todo Entonces, con mucho gusto. Claro, una primera, y que tenía que ver justo con el inicio de la conversación en torno a Andrés Manuel, ¿no? De que a mí me pareció muy interesante que mencionaras que mantuvo, ¿no?, la campaña durante 12 años, y mencionabas eso de que uno de los errores comunes es cambiarla cuando enseguida no tienes resultados, y bueno, yo ahí pensaba que si tendría algo que ver con, ahora sí, generacional, ¿no?, de una paciencia que tal vez ya no se tiene porque se vive pues muy de redes sociales y se quiere que haya un cambio. Esa sería una, y en este mismo sentido, ¿cuál fue la estrategia de Andrés Manuel? Has mencionado ciertas cosas de lenguaje popular, etcétera, pero creo que si quieren que las explayes un poquito más. Yo creo que aquí la estrategia de López Obrador, durante toda su carrera, fue que él ofreció un cambio. Desde que salió en la campaña de 2006, que mucha gente estuvo decepcionada por la transición con el Partido Acción Nacional con Vicente Fox, él siempre ofreció un cambio. Vimos que en el 2012 también era una opción de cambio, y en el 2018 fue mucho más clara, ¿no? Pues, ya cuando empezó con esto de la cuarta transformación, pero siempre fue fiel a su estrategia de ofrecer un cambio. Aquí lo que nos decían, lo que dicen los grandes gurús de las estrategias, es que una estrategia no cambia, se modifica. Y claro, vamos a modificar mucha parte de la estrategia, pero no cambiar, ¿no? Y si ustedes recuerdan un poco lo que sucedió en 2012 con Margarita, con la candidata del PAN, Josefina tuvo 3 periodos muy marcados de su campaña que sí cambió la estrategia, ¿no? Quería ser diferente, o sea, igual o diferente, después se peleó con la maestra, después regresó a ser una activa más colores, o sea, eso sí fue un cambio de estrategia. No hubo una modificación, es decir, pues, vamos con una estrategia de continuidad, o modificamos ciertos elementos. Andrés Manuel, en 12 años, no ha cambiado su estrategia porque él siempre se ha posicionado como la figura del cambio, y así se posicionó en este proceso con su cuadro de transformación. Y al final le hizo un cambio, ¿no? Y le dio resultados. Le dio bastante resultados, ganó. Es lo que hay que ver de Manuel López Obrador, que gana 15 millones de votos, cuando los estudios nos estaban dando ligas de 19, podía ser, sacó 15 millones de votos más, que muchos son que jaló del centro y la derecha, que no se había visto en nuestro país. Igual con Andrés Manuel y con esto de uno de los retos que mencionabas de Morena,
que es justo cambiar de la campaña, la forma de gobernar, pues literal, ¿cuál debería ser la estrategia de comunicación que Andrés Manuel debe adoptar al llegar a la presidencia? Supongo que ya cuando asuma. El próximo 1 de diciembre vamos a descubrir cuál va a ser su estrategia de comunicación. Ya hemos visto que después del 1 de julio, Andrés Manuel pidió o salió con un discurso más moderado, más de llevar la reconciliación, más de que las fuerzas deben cooperar, extendiendo manos. Vimos que se sentó con el candidato del PRI, que lo reconoció. Andrés Manuel sí está llevando un proceso de reconciliación de todas las fuerzas, y todas las fuerzas tanto políticas como sociales, ¿no? Se está sentando con empresarios, está recorriendo el país. Entonces sí vemos que sí fue muy, sobre todo si vemos unas campañas muy drásticas en algunos temas, y hasta caen los insultos, esto de los fifis y demás. Con estos 2 años, cómo ha ido variando su estrategia. No fue tan radical como Lula, que de un día para otro se puso un traje de una campaña a otra, sino ha ido, pero ha empezado a una reconciliación, ¿no? A mantener la paz. Las redes, ya no vemos estas agresiones de los seguidores en redes sociales, se han calmado hasta el sábado, que vimos que los diputados de Morena sí fue muy revanchismo lo que hicieron. Dicen que les ganó el ánimo porque ellos siempre habían estado, como tú me lo comentaste hace rato, pues fuera de la jugada, y ahora son los dueños de la jugada. Yo creo que Andrés Manuel, dentro de esta estrategia, también se lo debe comunicar a sus otros candidatos, a los candidatos locales, a los candidatos federales en el Congreso, de que su estrategia, la de él, va a una reconciliación y a llevar las cosas en paz, que es lo que hemos visto, que yo creo que por ahí va a ir, ¿no? Claro, yo creo que ahí mencionabas algo muy interesante, que es la necesaria formación política y en términos de comunicación que van a necesitar muchos de los cuadros de Morena, justo por esa no experiencia política y por ende no experiencia en comunicación política. Así es, tienes toda la razón, así es. Hay algo que tengan propuesto, porque tienen varias escuelas. Bueno, tienen una escuela en el Estado de México de política, ¿no? Y la que mencionaban que iban a pues abrir nuevamente. Sí, yo no tengo ahí el dato exacto sobre eso, pero yo creo que Morena debe empezar a capacitar, sobre todo vemos que Morena tiene legisladores de mucha experiencia, que ya han estado en el Congreso, pero muchos no. Entonces, y también tienes cuadros que, aunque no hayan sido candidatos electos, pero sí pueden ser militancia, capacitarlos para próximos procesos. No hay que pasar de vista, por el lado que un partido político también es un generador de ideas. Entonces, tienes que tener una militancia preparada o capacitarla en tus valores para generar estas ideas. Yo creo que es lo más importante. Y bueno, esta, como te decía, es creo que más de gobierno, pero ¿cuáles son los escenarios políticos y sociales cuando Andrés Manuel sea presidente? Pues yo creo que yo creo que lo más importante aquí, los escenarios se van a ir dando conforme vaya pasando su gobierno y vaya realmente cumpliendo estas promesas, ¿no? Vemos que también es más considerado por el tema del aeropuerto, cuando nos vamos a recordar que en este caso específico hace año y medio, se cancela, ¿no? Lo recordé en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Y cómo ha ido cambiando, estamos en un proceso de que si nos vamos a una consulta o no nos vamos a una consulta. Aquí es, si todo se va a resolver por consulta, pues va a ser un escenario de decepción, ¿no? Porque al final ya sí votamos para que él llevar a cabo ciertas acciones. Aquí en México sí tenemos que las consultas públicas tienen un marco jurídico y no se puede consultar para que sean vinculantes, tiene que ser dentro de un proceso federal. Entonces sí tienen que encontrar canales, digo, no sé si la consulta sea el ideal, pero el mejor escenario que tiene Andrés Manuel es que se va tomando decisiones, y que las decisiones importantes pues también tengan un rol más protagónico que solo dejarlo con una consulta, ¿no? Yo creo que mientras él vaya cumpliendo las promesas que dio, el escenario va a ir cambiando. Puede ser mejor o a favor, ¿no? O sea, si meten un decreto de que todos los jóvenes tienen que entrar a las universidades, pues va a haber un cambio social muy importante, porque ¿dónde lo van a meter? No hay suficientes universidades. Lo que no está mal. ¿Qué va a pasar si en 3 años? Yo creo que el que más genera Andrés Manuel es en temas económicos.
¿Qué va a pasar si en 3 años no hay una responsabilidad fiscal que ha mantenido la estabilidad macroeconómica en nuestro país y empiece a utilizar la macroeconomía o las reservas para cumplir ciertas promesas que dijo? Entonces, las devaluaciones. Vemos ahorita en Argentina que venía una estabilidad. Argentina también, igual que México en los 90, se ha caracterizado por estas continuas crisis económicas, pero venía en un periodo, dos periodos populares, como dicen en Argentina, de los Kirchner, que no hubo una responsabilidad fiscal, y hoy les vuelve a caer una crisis. Que en México ya pasó esa parte, y ojalá no regresemos a acostumbrarnos a las crisis externas. Será más interesante. Y por último, que tiene que ver justo con lo que mencionabas de ciertas propuestas de campaña, que qué tan creíbles son que se puedan llevar a cabo. Yo creo que hay muchas propuestas de campaña que sí se pueden llevar a cabo. Yo creo que los candidatos deben ser responsables a prometer cosas que sean reales, que sean tangibles y que se puedan hacer. Todos los candidatos de repente caen, pues no digamos en la magia, como dice aquí, yo resuelvo, digamos, los debates, ¿no? Que yo tengo la mejor propuesta, yo hago todo. Andrés Manuel, estamos esperando que el 2 de diciembre se acabe la corrupción en este país, ¿no? Porque él prometió que cuando él llegaba se va a acabar la corrupción. Yo quiero ver que el 2 de diciembre se acabe la corrupción en este país, porque si se acaba, entonces todo lo que prometió el López Obrador va a ser maravilloso en este país. Y es lo que es, desgraciadamente no cae en una realidad. La corrupción no se termina cuando una persona llega, sino sí tenemos que es un proceso de educación. Aunque yo creo que van a linchar tus seguidores en redes sociales, cuando Enrique Peña Nieto dijo que es un programa cultural, yo creo que sí. Y si no sabes si no aceptas que es un programa cultural, ¿cómo lo vamos a combatir? Muchos hablan porque si se va a reformar el 102, que si entra en la fiscalía. Sí, son herramientas que nos van a ayudar a combatir la corrupción. Pues no porque si una persona lo diga, se va a acabar. Y ahora sí que el reto más de López Obrador es que el 2 de diciembre se acabe la corrupción en este país. Claro, de hecho, bueno, eso es de la gente lo que dice, ¿no? Pues de arriba hacia abajo va a ser difícil, ¿no? Tiene claro que ser en todos los sentidos, porque, bueno, es verdad que el problema cultural siempre causa mucho ruido, incluso rechazo, ¿no? Por cómo se reparten las culpas, creo yo, ¿no? Así es. Sí, sobre todo cuando en ese sentido dice, pues todos somos culpables. Pues sí, todos somos culpables, pero cuando nos dicen que si nosotros somos parte del problema, pues ya nos gustó, porque siempre vemos que la corrupción o que los políticos están muy lejanos y que el problema sí es de ellos, pero no es de todos. Pero afortunadamente el 2 de diciembre se acabó la corrupción en México. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Porque amable veas. Y bueno, en nombre del Instituto Ortega y Gasset, te quiero hacer entrega de un reconocimiento por la interesante conversación que tuviste hoy con nosotros. Muchas gracias y agradezco mucho al Instituto Ortega y Gasset por invitarme y porque yo siempre me siento parte de esta comunidad. Muy amable. Pues muchísimas gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo del Foro Debate en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en su sede en México, en Chapultepec 480. Y gracias por los que habéis participado con vuestras preguntas. Asimismo, os recuerdo, bueno, el vídeo va a quedar albergado en nuestras redes sociales y página web para si no lo pudisteis ver completo o si queréis volverlo a consultar, bueno, pues ahí va a estar a vuestra disposición. Y nuevamente no quiero dejar de invitaros a nuestro seminario permanente mañana en el Foro Castalia, en la sede del Seminario de Cultura Mexicana en Polanco, en el Presidente Mazarik 560. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar debatiendo sobre la ley electoral, sobre si es necesaria una nueva reforma electoral, con dos renombrados académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván y Jaime Cárdenas, y con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. A las 6 de la tarde les esperamos en el Foro Castalia, y si no pueden acercarse, pues como siempre vamos a estar transmitiéndolo vía streaming y también van a poder participar con sus preguntas. Y también asimismo les hago partícipes de que en breve, bueno, va a estar en nuestra página web en nuestra oferta educativa, que va a componerse de maestrías con una doble titulación. Entonces les combinamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y página web para que puedan
conocerlas. Y pues sin más nos despedimos, te reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, les esperamos mañana en el Foro Castalia a las 6 de la tarde.